saludo muy cordial para ustedes de la mesa directiva de la Comisión Primera, a todos los senadores colegas de la Comisión Primera, los citantes a este importante debate. Un saludo muy especial también al Alto Comisionado para la Paz y al exfiscal, el doctor Humberto Martínez. Un gusto poder compartir con ustedes y gracias por la generosidad de este espacio para compartir en el debate. Quisiera sobre este particular indicar que el debate pues giraba en torno a una situación muy específica, pero se han tocado muchísimos temas. Entonces, obviamente, entre estos temas, alguno de los senadores citantes mencionó algunas cosas del acuerdo de paz, de los pastores, de que los pastores habían mentido, bueno, una cantidad de cosas que no sé qué tenía que ver con el debate central, pero bueno, trataré entonces de tocar esas periferias porque la opinión pública también debe quedar bien informada sobre estas situaciones. Primero, lamentar en este debate ver senadores de la República defendiendo personas que están en el mundo del crimen y de la delincuencia, que tanto daño le han hecho y le siguen haciendo a los colombianos, que incluso siguen atentando contra la vida de los colombianos, de los desmovilizados, inclusive de la exguerrilla de las FARC, y son personas que se han burlado del acuerdo que firmaron, de las víctimas que nunca restituyeron, nunca reivindicaron, y lo más, digamos, vergonzoso de este proceso de Santrich en las Cortes fue algo que realmente ha sido una vergüenza para nuestro país. Creo que eso es muy lamentable y lo lamento de verdad, de corazón se los digo. Creo que los senadores y los congresistas estamos para construir procesos más bien basados en temas que tienen que ver con legalidad, con defender la gente que está en la legalidad, con las personas que estamos trabajando por un país en reconciliación, y creo que eso es vital. Creo que esa es la palabra que debe acompañarnos y enfocar nuestro gran esfuerzo en la reconciliación de nuestro país. Un poco para que el país esté informado, cómo los pastores trabajamos por el acuerdo de paz. Hubo procesos inclusive tempranos a nivel de regiones haciendo diferentes propuestas. Nos ilusionaba tremendamente que se llegara al fin del conflicto armado, y líderes religiosos de diferentes religiones, no solamente cristianas, sino de distintos grupos religiosos, encontrábamos una expectativa, una esperanza en ese proceso. Una reunión muy particular ocurrió en febrero del 2016 en el Palacio de Nariño. El presidente de la República invitó a los principales líderes religiosos del país a compartirles el avance del acuerdo, las perspectivas que había para el acuerdo. Se dijo en esa reunión y se nos compartió el tema de una circunstancia sobre el compromiso de que las víctimas eran el centro del acuerdo, que los responsables de crimen de lesa humanidad, que la cúpula de la guerrilla acusada de crimen de lesa humanidad no estarían en el Congreso de la República, que se abriría una apertura de penas alternativas, lo que considerábamos completamente válido en un proceso de acuerdo de desmovilización y resocialización de una guerrilla, la más vieja del país. Consideramos que era válido penas alternativas en ese proceso. Y obviamente lo veíamos con muy buenos ojos y lo seguimos viendo, la oportunidad de resocialización de la base guerrillera a procesos de legalidad, de productividad, desde el punto de vista legal, nos parece y nos ha parecido siempre eso muy importante. Incluso se nos mencionó el mecanismo que inicialmente el gobierno estaba considerando, era un referendo, donde puntualmente se podría analizar los diferentes puntos o aspectos del acuerdo para que con libertad las personas y el pueblo pudiera pronunciarse. Eso se nos dijo en esa época, pero ¿qué fue lo que pasó luego? Luego lo que pasó fue que se anunció un plebiscito del sí y del no. Y de manera, digamos, politiquera, populista, irresponsable, se separa y se divide el país entre amigos y enemigos de la paz. Y yo quiero indicar sobre eso una profunda indignación, porque muchos de los puntos uno quería votarlos sí y algunos otros no. Entonces fue muy complicado eso para el pueblo colombiano. Quiero decirles que en el caso particular de los pastores, ningún partido nos llamó para que apoyáramos el no y tampoco nos llamaron para que apoyáramos el sí. Mentiría en un sentido o en otro.
nuestras decisiones fueron autónomas e independientes. Algunas iglesias, algunos pastores, algunos miembros de congregaciones, todos votaron en libertad. Algunos votaron no, otros votaron sí. Algunos estábamos muy inquietos con lo que estaba pasando, pero sobre todo recordarán que entregaron un documento de 298 páginas para que el pueblo colombiano lo asimilara en tan solo 28 días. Entonces fue muy complicado, fue muy difícil ese proceso y por eso es tan injusto que sigan llamando amigos de la paz o enemigos de la paz, y en eso siempre he disentido el señor expresidente Juan Manuel Santos sobre ese argumento de enemigos y amigos de la paz. Sobre ese sentido, el señor presidente de la República, el señor expresidente Juan Manuel Santos, después del 2 de octubre, invita al Consejo Evangélico de Colombia pedir unos delegados para revisar el acuerdo, para hacerle ajustes, para mirar qué se podría salvar del acuerdo. Y nombran a 3 pastores, a Eduardo Cañas, a Héctor Pardo y a John Milton Rodríguez, y los 3 acudimos con esa expectativa de poder ajustar las cosas, de poder buscar una solución, y asistimos con disciplina y autonomía más de 158 horas con las personas negociadoras del gobierno nacional. Estuvimos allí en las diferentes discusiones en medio de nuestros conceptos, nuestros principios y nuestros valores. Consideramos que el país no podía perder esos principios y valores, no podía perder la dimensión de la verdad, no podía perder la dimensión del respeto y la honra por las víctimas del conflicto armado y sus familias, y consideramos que los principios y los valores tienen que respetarse fundamentalmente, restituir la familia como núcleo fundamental de la sociedad afectada completamente en el conflicto. Pero ¿qué fue lo que encontramos? Lo que encontramos fue que todo eso que se nos dijo realmente fue mentira. No es cierto que nosotros hayamos mentido. Y quiero hablarlo con hechos concretos. Número 1, el país aún no recibe una información de los grandes defensores de este acuerdo de desmovilización. ¿Qué pasó? ¿Por qué se pasó de 50.000 hectáreas a cerca de 180.000 hectáreas mientras estaba en pleno proceso de acuerdo de desmovilización con las FARC? O sea, esa explicación no se ha dado. Y yo los citantes del debate, yo les pregunto, ¿cuál fue su exposición frente a esas circunstancias de esos momentos? Porque realmente es lamentable que ese tipo de comportamientos, hoy tenemos una inercia de esas circunstancias muy duras que estamos viviendo ahora con el narcotráfico, víctimas, líderes sociales, de derechos humanos. Muy triste lo que está pasando en nuestro país, derivado precisamente de ese descuido tanto de la coalición de gobierno de aquel momento, seguramente lo pueden reconocer con humildad, y el gobierno de aquel momento. ¿Cómo es posible que dejan pasar de 50.000 a 180.000 hectáreas? La ONU, que estuvo supervisando y tiene una contratación precisamente para estar monitoreando los procesos, ¿qué pasó con la denuncia de pasar de 50.000 a 180.000 hectáreas? ¿Por qué permitieron eso? Eso no pasa de un momento a otro. O sea, allí hay unas explicaciones que a uno lo dejan muy inquieto, que mientras están negociando la paz se crece en el negocio de la coca y de la droga en nuestro país. Qué tristeza eso. Son los temas que deberíamos poder resolver de fondo y que se diga la verdad como es. Esa verdad no se ha dicho. Fuimos inclusive, no solamente participamos en el proceso con los negociadores del gobierno, sino que el gobierno nacional nos invitó a que fuéramos a hablar con la cúpula guerrillera a La Habana, Cuba. Fuimos, los 3 pastores fuimos allá en aquel momento, hablamos y les preguntamos qué pasó con los niños que fueron reclutados, qué pasó con el tema de las violaciones, el tema del aborto, las rutas del narcotráfico, qué pasó con los bienes y con el dinero que tenían que haber evidenciado, haber dicho qué estaba pasando. Y ahí en esa reunión estaba el señor Pablo Catatumbo, estaba Victoria Sandino, ya recordará seguramente, estaba Jesús Santrich, estaba Iván Márquez, y tal vez se me escapa algún otro negociador. Estaba el senador Gallo, el hoy senador Gallo, y tuvimos la oportunidad, ellos recordarán, de tener un diálogo firme, claro, respetuoso, y la respuesta de ellos a todo fue:
ignorar completamente estos temas y decir que ellos no tenían nada que entregar, ni de niños, ni de secuestrados, ni de nada, que ellos no tenían nada, que eso era una cosa de presiones políticas sobre ellos, que eso del hurto del narcotráfico, que eso no tenía nada que ver ellos con esos temas. Entonces, pues son temas que a uno sí le entristecen, que mientan tan de frente y que encima el país esté expuesto a esto. Imagínense, el pasado 14 de noviembre, hace pocos días, el periódico El Tiempo publica una investigación muy delicada de cómo en Turquía y en Grecia habría unas investigaciones de fondo de cerca de 500 millones de dólares pertenecientes a las guerrillas de las FARC, cosas que nunca se dijeron. Y sobre eso no se sabe la verdad tampoco. Entonces son temas que son complicadísimos. El tema del magnicidio, el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Yo, como colombiano independiente que sea senador de la República, a uno sí le indigna que una persona diga, yo participé de ese magnicidio y siga sentado como senador de la República como si no. Entonces a uno sí le preocupa esa ausencia de verdad. Ahora, si puedo compartir pantalla, lo agradecería, señor presidente, porque aquí se indicó que los pastores habíamos mentido sobre el tema de ideología de género. Yo tuve la oportunidad personalmente como vocero de esa comisión de demostrar el tema tanto en plenaria del Senado, sin ser senador de la República en aquella época, y también en la plenaria de la Cámara, que recuerdo que era presidente de la Cámara el doctor Pinto. Y tuvimos la oportunidad de compartir esta situación y le evidenciamos la verdad. Más de 183 veces se manifestaba el concepto de enfoque de género, pero no con el enfoque de género que se presume acá, no. Les voy a contar las verdades de cómo esas 183 veces que estaban en el acuerdo de paz, que luego logramos reducirlo a casi 20 veces, porque fue tan evidente que se lo demostramos tanto a la guerrilla de las FARC en La Habana como a los señores del gobierno, al mismo ministro Cristo y luego al ministro Rivera, que inclusive el ministro Rivera dijo, no, pues más no puedo quitarle porque me meto en la grande con las organizaciones que inclusive que apoya a la ONU sobre el tema del enfoque de género. Entonces, ¿cuál mentira? Entonces, si me dejan por favor compartir pantalla, les muestro un breve video para que ustedes sepan, los pastores no tenemos nada que ver con eso, no lo metimos nosotros, ni nos lo inventamos nosotros. Es más, se lo dijimos a la guerrilla de las FARC, ¿y sabe qué nos dijo la cúpula de las FARC en La Habana? Nos dijo, mira, aquí viene el señor Humberto de la Calle a contarnos una cosa de enfoque de género y que ideologías de género. Nosotros de eso ni nos metemos en esos temas, lo que queremos es que se defiendan los derechos de la mujer, lo cual estamos completamente de acuerdo. De hecho, lo defendimos también el acuerdo de paz y lo dejamos aún más claro, los derechos de la mujer, ni más faltaba. Jamás hemos estado en contra de los derechos de la mujer, los defendemos radicalmente los derechos de la mujer, pero los de las FARC inclusive dijeron, eso lo metió fue Humberto de la Calle y nos dijo que se lo dejamos meter allí. Nosotros, bueno, que lo metan. Entonces, si quiero mostrarles, si me dejan, agradezco el poder compartir pantalla, por favor. Aunque lo que hoy nos concierne se concentra en la visión de género respecto de los acuerdos, el enfoque de género es una conquista y tiene una perspectiva más amplia, cuya validez irradia valores que trascienden al empeño de la mesa. En este punto netamente conceptual, quiero hacer unas reflexiones personales que no comprometen a mi delegación. Llamémoslo que son acercamientos de carácter personal que quiero compartir con usted. En primer término, quiero retomar la gran diferencia entre el sexo y el género. John Scott, citando a Fowler, dijo, hablar de personas del género masculino o femenino en el sentido de sexo masculino o femenino es una expresión jocosa. El sexo es una condición dada, mientras que el enfoque de género toca concepciones de carácter cultural que han generado estructuras de comportamiento social, que son históricas en el sentido de que son productos sociales no deterministas. Son construcciones que abarcan patrones de comportamiento y de valoración asignadas a cada género. Dijo Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo.
Y hoy podríamos agregar también, no se nace hombre, se llega a serlo. En cuanto a la población LGTBI, se trata... Entonces el tema no lo puso ni la guerrilla, no lo pusimos nosotros, lo puso sobre la mesa el tema, y eso fue lo que le fue a llevar, eso que expuso allí, que no comprometía la delegación, fue lo que le fue a llevar luego a los señores de las FARC y fue lo que luego metieron en el bendito acuerdo. Entonces, hombre, no nos irrespeten en ese sentido. Nosotros no estamos diciendo mentiras. Hemos demostrado las verdades. Hoy inclusive anticipábamos el tema de la situación de que gente no iba a cumplir ese acuerdo. Y hoy tenemos a un Iván Márquez que no cumplió, a un señor Jesús Santrich que tampoco cumplió. Entonces, ¿de cuáles mentiras? No han entregado las rutas del narcotráfico, no han entregado la información de los niños, no aceptan el tema de las violaciones como deben ser aceptadas con toda su amplitud para poder reivindicar los derechos de las víctimas del conflicto armado. Entonces, no. Y yo sí quisiera pedir que en eso, cuando se toquen los temas, de verdad, hablemos la verdad. Yo sí invito a la reconciliación. Y yo sí creo que sí nos debemos de reconciliar. Y sí animo a toda la garantía del respeto de la vida de todos los excombatientes de las FARC. Vuelvo y lo he dicho muchas veces. No está bien y el gobierno tiene que tomar todas las decisiones y todas las acciones para proteger la vida de los excombatientes. Eso no tiene por qué tener ninguna duda. Pero también hay que decir que nuestra postura ha sido una postura informada, ha sido una postura autónoma sobre los temas del país y no he sido el comité de aplausos del gobierno. En muchos momentos, cuando no he estado de acuerdo, los he dicho de frente en plenaria y en comisiones diferentes, los hemos hecho. Pero tengo que decir en aras de la verdad, en el Plan Nacional de Desarrollo para temas de paz quedaron 38 billones de pesos metidos, 2018 a 2022. Y en el presupuesto de 2021 quedaron 10 billones de pesos para temas de paz. Entonces, esas cosas hay que ser objetivos. O sea, nosotros no podemos construir paz con polarización. Tenemos que centrarnos en la verdad y centrarnos en lo que es justo en los temas y repudiar lo injusto, pero aceptar lo justo y trabajar en esa línea de la verdad. Muchas gracias, señor presidente, y un saludo muy especial para todos los colombianos que espero hayan quedado debidamente ilustrados sobre nuestras posturas. Muchas gracias.